Hola, buenos días. Bienvenidos a este panel sobre la nueva estrategia farmacéutica de la Unión Europea, una oportunidad para España que organiza Asebio dentro del Health Innovation Forum. Yo soy Enrique Castellón, lidero en el área de salud de Asebio y voy a moderar una mesa tras hacer una pequeña introducción sobre el tema sobre el que va a tratar este panel. Bien, la Comisión Europea ha producido un documento importante, una estrategia farmacéutica que, como otras muchas iniciativas que han tenido lugar en los últimos tiempos, de alguna manera ha venido relacionada con la pandemia por la que estamos atravesando, no sin grandes dificultades y con los problemas que todo el mundo conoce. No es que la política farmacéutica de la Unión Europea dependa exclusivamente de la pandemia, pero es evidente que la pandemia ha puesto en evidencia debilidades, vulnerabilidades en general de la estructura organizativa, de la estructura política, de la estructura sanitaria, de la estructura farmacéutica. Y es quizá la excusa, por así decirlo, para revisar la estrategia que estaba llevándose a cabo en materia farmacéutica y de alguna manera poner sobre la mesa las necesidades más urgentes en distintas áreas, en distintos ámbitos, ¿no? De hecho, lo que el propio documento propone, los objetivos que propone son examinar a través de acciones legislativas y no legislativas una serie de objetivos específicos, ¿no? El primero de ellos es asegurarse que los pacientes dispongan de nuevas terapias innovadoras y de medicamentos innovadores, hacer en segundo lugar los medicamentos más asequibles y aumentar la relación calidad-precio del gasto farmacéutico, en tercer lugar aprovechar la digitalización y asegurarse de que la innovación, la ciencia y las tecnologías emergentes satisfacen las necesidades terapéuticas de los pacientes y en último lugar, y esto sí que está muy vinculado a la pandemia, reducir la dependencia directa de materias primas procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. Bien, estos son un poco los objetivos que plantea el documento, pero como muchos documentos que produce la Comisión, son bastante, o afinan bastante bien en el qué y dejan un poco, digamos que más en penumbra el cómo. Y de alguna manera la clave no es tanto la nueva estrategia como la manera en que se va a implementar esta estrategia, porque por debajo de estos objetivos hay tensiones entre los mismos. Por ejemplo, y voy a citar las que me parecen más evidentes, ¿no? La tensión crónica, por otra parte, entre sostenibilidad presupuestaria e innovación. La tensión entre los distintos conceptos de valor, cuando se habla de aportar valor al paciente. Bueno, pues estamos hablando de solo valor para el paciente, valor para el sistema de salud, valor para la sociedad en su conjunto. Son cuestiones relevantes y no se resuelven fácilmente con apelar al concepto de valor. Y finalmente también hay otra tensión que subyace por debajo de todo, que es la tensión entre las políticas sectoriales, en este caso la política farmacéutica, y las políticas generales. Y políticas generales hablo de la política, en términos con mayúsculas, y también de la política sanitaria, porque, claro, los países de la Unión Europea tienen diferentes necesidades desde el punto de vista médico, por lo menos las perciben como diferentes. Tienen diferentes situaciones políticas, diferentes capacidades económicas, diferentes organizaciones sanitarias, lo que incluye también diferentes maneras de financiar la sanidad. Y esto, evidentemente, pues arrastra complicaciones a la hora de implementar medidas que se pretenden que sean comunes para toda la Unión Europea. Bien, de todas estas cuestiones vamos a hablar con un panel de 4 personas muy relevantes y que yo agradezco muchísimo su participación en el mismo. Las voy a presentar rápidamente y enseguida vamos a entrar en materia. Son Isabel Amat, que es la responsable de innovación y gestión de Laboratorios Rey Jofre, José Ramón Luis Yagüe, director del Departamento de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, Oriol Perón, director de Desarrollo de Negocio de Asfalion, y Encarna Cruz, directora general de Biosil.
Bueno, pues con todos ellos vamos a tratar de, bueno, de diseccionar lo que se pueda este informe, esta estrategia de la Comisión en materia farmacéutica y sobre todo responder a la pregunta que forma parte del título del panel, ¿no? Es decir, ¿es una oportunidad para España? O quizá de forma más directa, esta nueva estrategia, ¿qué le ofrece a España? Bien, y con esta pregunta voy a empezar. Y esta es una pregunta que voy a formular a los 4 panelistas y quizá, si os parece, esta es una especie de introducción y luego entramos a abordar consideraciones más específicas. Si os parece, empezamos en el mismo orden en que os he presentado. Isabel, Amat, cuando quieras. ¿Qué ofrece a Hola. España este documento de la Comisión? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación en este panel. Un placer estar hoy aquí. Bueno, pues desde nuestro punto de vista, realmente lo valoramos como muy positivo. Pues poner en el centro y ver como estratégico el sector de la salud y el sector de la salud uniendo también la pata industrial, pues lo vemos realmente crucial y importante para asegurar pues esta cadena de suministramiento, ¿no? En el mundo de la salud podríamos resumir que tenemos 3 patas, ¿no? La asistencial, la de investigación e innovación y luego la pata industrial, ¿no? Y con las 3, pues la estrategia de impulsar estas 3 patas, pues hacemos pues primero, ¿no? Pues esta parte asistencial, esta parte pues que llegue a las personas de salud, de bienestar, pero también pues a impulsar la investigación y la innovación pues es fundamental para que tengamos estas nuevas terapias y tengamos estas nuevas soluciones en salud. Y la tercera pata imprescindible también es poderlo industrializar, esta industria que nos hace también, pues con esta resiliencia, ¿no? Apostar por una industria sólida, pues es fundamental para también a crear riqueza, crear puestos de trabajo de calidad y poder tener pues un sector de la salud estratégico, fuerte, que asuma toda la cadena de valor que es necesaria, ¿no? Muy bien, gracias. José Ramón. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias también por contar con nosotros, por invitarme primero por convocar esta mesa redonda para hablar de un tema tan importante como este y luego, como no, pues por contar con nosotros, con Farmaindustria, ¿no? Ya sabéis que representamos a la industria farmacéutica innovadora y cuando hablamos del plan de la estrategia farmacéutica europea y hablamos de innovación, evidentemente estamos hablando de lo nuestro, de aquello que más nos afecta, de lo que tenemos más directo. Como tú muy bien has dicho en la introducción, estamos hablando de un documento muy importante, 27, 28 páginas de documento, que incluye más de 65 iniciativas, pero que se abrirán, que se desplegarán con una serie de medidas, con distintas opciones, que todavía hay que materializarlas. Por lo tanto, tenemos un amplio panorama en cuanto a las incógnitas de cómo se van a desarrollar muchas de estas medidas con las que coincidimos en su objetivo, en su fondo, pero el diablo muchas veces está en los detalles y yo creo que en esos detalles son en los que tenemos que entrar, ¿no? Es probable que en esos detalles puedan pasar por cambios normativos, que puedan afectar a todo el ciclo del medicamento, y esto puede ser una oportunidad para Europa siempre que seamos capaces de respetar principios básicos, ¿no? Y me paro un momento para recordar que esta estrategia farmacéutica europea no es que sea una necesidad, sino es una emergencia, una auténtica emergencia. Un dato, simplemente un dato. Hay signos claros de que se ha debilitado la I+D en Europa. Luego hablaré de España. Hace 20 años Europa lideraba los procesos de I+D, con más del 50% de los proyectos que se estaban desarrollando. Hoy, datos de 2019, lidera la I+D, es decir, los nuevos proyectos de desarrollo, Estados Unidos,
de Norteamérica, un 47%, y Europa ha perdido 30 puntos, ¿no? Hace 15 años ya había signos de ese debilitamiento que, sin embargo, ahora y no se hizo nada, por decirlo de alguna manera, y ahora es cuando vemos que vemos la emergencia, la necesidad imperiosa de desarrollar esa estrategia farmacéutica europea. Y para España, por supuesto que es una oportunidad, por supuesto. Somos una potencia junto con Inglaterra y junto con Estados Unidos en el ámbito de los ensayos clínicos, en el ámbito de la investigación de nuevos medicamentos. Yo creo que, por tanto, la estrategia farmacéutica europea puede suponer una oportunidad muy importante para reforzar el liderazgo que tenemos en este ámbito, siempre que se hagan las cosas bien. Siempre que se hagan las cosas bien, siempre que seamos capaces de despejar las incógnitas que pueden dar al traste con el apoyo a la innovación. Y seguro que tendré tiempo de referirme a ellas más adelante. De momento me quedo aquí, si te parece, por no ocupar más tiempo. Muy bien. Oriol. Sí, buenos días. Primero de todo, también, Enrique, agradecer a Sevio la invitación, y la verdad es que para mí es un placer compartir panel con todos vosotros, que sois más expertos que yo en este mundo. Yo quería focalizar un poco, Isabel sí que ha descrito muy bien las tres patas, pero yo, para mí, sí que realmente quería destacar sobre todo la parte de investigación y de I+D, ¿no? Ya lo ha comentado ahora José Ramón. Yo creo que es el punto esencial, y si algo nos ha demostrado esta dichosa pandemia, es que la I+D y la investigación y la ciencia tiene que ser el centro, ¿no? del desarrollo, y realmente donde poner el foco, ¿no? Porque al final es lo que nos va a dar tratamientos o acceso, ¿no? a medicamentos que actualmente no tenemos, ¿no? Y yo creo que este documento realmente para mí tendría que focalizarse sobre todo en este tema de la I+D, siendo también realista que al final todo tiene su translación, ¿no? Y tiene que llegar también al paciente. Y sí que es verdad que tanto la Comisión Europea como la Agencia Europea del Medicamento ya tienen mecanismos, ¿no? para dar soporte a la innovación, como plataformas regulatorias. Luego también están los proyectos H2020 o los que ahora empezarán el año que viene, que son los Horizon Europe, que también, ¿no? dan un poco de plataforma, ¿no? para la investigación, y creo ¿no? realmente que es el camino a seguir. A nivel de España, estoy un poco de acuerdo con José Ramón. Yo creo que es realmente una oportunidad para los investigadores. Yo creo que aquí en España el potencial investigador y los investigadores que tenemos en este país es muy, muy bueno. Yo creo que tenemos que realmente alegrarnos, ¿no? de los investigadores que tenemos en este país, y creo que podemos competir tranquilamente con Alemania, con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos igual no, pero Inglaterra, ¿no? Y seguramente tenemos menos presupuesto que ellos, pero estamos compitiendo con ellos a nivel de investigación. Yo creo que nos podemos alegrar, y creo que sí que puede ser una muy buena oportunidad para ellos, para potenciar sus investigaciones o poder realmente hacer estudios clínicos importantes aquí en España, que de hecho ya se están haciendo. Muy bien. Encarna, por favor. Muy bien, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a esta jornada. Yo creo que se han puesto ya de manifiesto muchas de las oportunidades que puede suponer la estrategia para España, y seguramente luego tendremos tiempo de desarrollarlas un poco más. En cualquier caso, creo que uno de los principales objetivos de la estrategia es aunar innovación y sostenibilidad. Y aunar este binomio, disminuir la tensión que puede provocar este binomio, en palabras de Enrique Castellón, yo creo que es un reto que tenemos encima de la mesa todos los países. Y cualquier actuación, cualquiera de las iniciativas que nos permita conseguir este reto, desde luego va a ser una oportunidad para los pacientes y una oportunidad para los países. Pero es que además, a lo largo de la estrategia se nombra de forma repetida o se establece de forma repetida la necesidad de fomentar una industria farmacéutica más competitiva, que permita disminuir la dependencia de países de fuera de la Unión y que permita cubrir las necesidades del mercado europeo. Hemos visto muy recientemente cómo la pandemia COVID ha puesto de manifiesto hasta qué punto políticas que no han favorecido una I+D o una industria europea fuerte pueden poner en peligro la salud de la población.
y este cambio yo creo que es especialmente relevante. El problema que nos podemos encontrar en este momento también lo han puesto de manifiesto mis compañeros de la mesa, y es que, como cualquier otra estrategia, el éxito de la misma va a depender de qué medidas efectivas se apliquen y cuál va a ser el alcance de dichas medidas. Y sobre ese aspecto, de momento, no conocemos casi nada. Tenemos los titulares, no tenemos el desarrollo. Por lo tanto, tendremos que confiar en que el Parlamento Europeo sea el que realice el seguimiento de esta estrategia y se asegure que cada una de las iniciativas que se describen en cada una de las líneas de trabajo que establece el documento se desarrollen de forma efectiva. Y ese va a ser nuestro reto, poder hacer el seguimiento de cada una de estas iniciativas, poder participar en la forma en la que se van a desarrollar y poder hacerlo de forma que España obtenga los mayores beneficios de esta estrategia. Muy bien, pues muchas gracias por esa primera, digamos, intervención a todos vosotros. Voy a formular algunas preguntas específicas a cada uno de vosotros, pero sentiros libres, si queréis aportar en cualquiera de los momentos a comentarios que haga alguno de los compañeros de la mesa. José Ramón, una cuestión que yo creo que esto tú le has dado muchas vueltas seguramente, y Farmindustria sin duda. Bueno, uno de los elementos críticos de este documento de la Unión Europea, la estrategia de la Unión Europea, es la accesibilidad. Es decir, la accesibilidad, que los pacientes no queden, que ningún paciente quede sin poder acceder al medicamento que pueda necesitar, ¿no? Esto entra lógicamente en tensión con el problema, digamos, presupuestario, que también, digamos, que planea por todo el documento. Es decir, ¿cómo es factible, cómo veis vosotros, o cómo ves tú, la factibilidad de avanzar hacia una mayor accesibilidad a los pacientes, al mismo tiempo que sea sostenible presupuestariamente, financieramente para los sistemas? Porque, bueno, depende de los países. Nosotros en España, evidentemente, los pacientes tienen una gran accesibilidad y no tienen dificultades económicas, en principio, por la estructura de la financiación para acceder a los medicamentos, pero es verdad que los sistemas sanitarios a veces, o servicios de salud, son algo más restrictivos. Y, bueno, pues en algunos casos ha podido haber situaciones incluso de falta de desabastecimiento, perdón. ¿Tú cómo ves esta forma de resolver el problema de la accesibilidad versus el impacto presupuestario? Sí, muchas gracias. No, la pregunta, como has dicho, me ocupa y me preocupa mucho esta cuestión, ¿no? Es decir, porque aquí nos estamos moviendo en un binomio que es el de sostenibilidad e innovación, pero en ese binomio le falta la tercera pata, que es la equidad en el acceso. Y yo creo que es compatible, todo es compatible, pero hay que hacer bien las cuentas. Es decir, a mí me sorprende cuando ponemos el foco en medir o en valorar o en conocer el coste solo de algunas cosas y no tener en cuenta el coste en conjunto de una intervención sanitaria o de un problema de salud. Estoy hablando de medir resultados en salud. Y es una cuestión que yo echo de menos en este documento, el que haya también una apuesta hacia la medición de resultados en salud. Porque evidentemente cada sistema sanitario tiene fórmulas distintas en cuanto a su financiación, en cuanto a su acceso a las prestaciones sanitarias, en cuanto a la incorporación de la innovación. España no es de los países más rápidos en incorporar la innovación, más bien todo lo contrario. No es que seamos los últimos, pero de luego no somos los primeros, y luego con ciertos desequilibrios regionales que no dejan de ser preocupantes. El hecho de que las oportunidades de acceder a la innovación no sean las mismas en función del territorio en el que se encuentra un paciente o incluso en función del hospital al que accede el paciente dentro de la misma comunidad autónoma, evidentemente es una cuestión que nos preocupa a todos, no solo nos preocupa a todos, empezando por los pacientes y terminando por la propia industria. Por lo tanto, yo creo que ese binomio o esa tensión entre sostenibilidad e innovación nos exige repensarnos también los resultados y en esos resultados introducir además la opinión del paciente.
porque continuamente estamos diciendo que el paciente es el centro del sistema, que todo gira alrededor del paciente y, sin embargo, el paciente no es el que orienta las actuaciones de los sistemas sanitarios, no es el que orienta ni siquiera la incorporación de una determinada prestación, no es ni siquiera el que orienta ni el que decide si se le va a poner un tratamiento o se le va a cambiar a otro. Yo creo que esto es un tema que tenemos que mirarnos, ¿no? Y por tanto yo creo que en este equilibrio hay que introducir también esa otra derivada, es decir, estamos hablando por tanto de tres: sostenibilidad, innovación y equidad en el acceso. E insisto en que son compatibles e introducimos también el elemento de resultados en salud. No, eso es curioso el tema porque el documento centra mucho la idea alrededor del paciente, que es una cuestión que se ha hablado en muchísimos documentos, no solamente relacionados con el tema del farmacéutico, pero a veces, y esto yo personalmente veo siempre una tensión también importante entre querer establecer estrategias en un sector específico versus el conjunto, ¿no? Es decir, porque si el sistema sanitario en su conjunto intenta, pero no está centrado en el paciente, difícilmente se va a poder centrar en el paciente una política específica como es la política farmacéutica. Encarna, otra de las cuestiones, y además esto va directamente en tu actual responsabilidad, el documento también elabora bastante sobre la cuestión de los genéricos y biosimilares, ¿no? Como uno de los elementos para introducir competencia, que es otra de las cosas. Aquí hay dos elementos en relación con la competencia. Uno es la competitividad de la industria, que es evidentemente muy alta, y otro es la competencia, que a veces en el documento da la impresión de que se quejan de que no es la que debería ser a efectos de mantener los precios asequibles. ¿Cómo ves esto desde tu perspectiva, desde tu posición actual? Bueno, efectivamente hay dos aspectos que los dos afectan a la industria del biosimilar. Por un lado, la competitividad de la industria y por otro lado, la competencia entre distintos productos, intentando que entiendo que sea una competencia que favorezca a todo el sector. Como hablábamos antes, es una estrategia que tiene un objetivo, un binomio, y lo hemos hablado ya varias veces, innovación y sostenibilidad. Y claro, cuando habla de sostenibilidad no puede dejar de lado al sector de los medicamentos biosimilares. Nosotros desde la Asociación de Biosimilares, cuando se publicó la estrategia, ya creo recordar antes del verano, tuvimos la oportunidad de hacer una serie de propuestas a la Comisión Europea y la verdad es que nos satisface ver que muchas de ellas sí que se han incorporado al documento. Yo creo que el documento de la estrategia de alguna forma pone en valor a los medicamentos biosimilares desde dos puntos de vista. Por un lado, como medicamentos que pueden mejorar el acceso a los pacientes, y esto es algo muy importante, a fármacos de alto valor clínico como los biológicos, pero también resalta el compromiso de los medicamentos biosimilares con la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Como tú bien decías, la estrategia apoya también una mayor competencia y que esa mayor competencia va a ayudar a la entrada de genéricos y biosimilares. Y desde este punto de vista, lo que propone la estrategia es eliminar barreras que puedan retrasar la entrada al mercado de este tipo de medicamentos a la vez que promueve un mayor uso de los medicamentos biosimilares por parte de los sistemas nacionales de salud. ¿Y por qué? Pues porque se ha evidenciado que hay una variabilidad muy importante entre los distintos países de la Unión Europea. Y en este caso también sucede que España no se caracteriza por ser el país con una mayor penetración de los biosimilares, normalmente está alrededor de la media, aunque es cierto que tenemos que reconocer que esta penetración cada vez va siendo mayor. En este ámbito de mejora de la competencia del que hablabas, Enrique, también la estrategia propone de alguna forma aclarar el alcance de la disposición volar, porque la misma estrategia reconoce que su aplicación en los distintos estados puede ser muy diferente y que es bueno aclarar el alcance. Y otra de las iniciativas que contempla la estrategia en el ámbito de los biosimilares es la necesidad de revisar la legislación. Entiende la estrategia que la falta de una definición clara de conceptos como la intercambiabilidad o la sustitución de biosimilares pueden también crear barreras en el mercado y propone a los países miembros que se aclaren estas cuestiones. Y
De especial relevancia, yo creo que sobre todo para nuestro país, es la necesidad de plantear normas que regulen los precios o los niveles de reembolso de los medicamentos fuera de patente. Porque podemos llegar a un punto en el que se disminuye la competitividad precisamente por disminuir la rentabilidad de los medicamentos biosimilares y la viabilidad económica de su puesta en el mercado, sobre todo en los mercados maduros, como sucede en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Y, como no, por último, además propone que, teniendo en cuenta que el reto de la sostenibilidad es compartido por todos los países y que en todos los países se han puesto en marcha estrategias para promover el uso de biosimilares, se intercambien las mejores prácticas. Desde Biosin hubo otras propuestas que también trasladamos a la comisión para su inclusión en la estrategia y que, bueno, que al menos de momento no las vemos visibles, pero ciertamente tenemos que esperar al desarrollo. Creemos que hay oportunidades para adaptar la regulación en los procesos de autorización de biosimilares. Sobre todo, habría que valorar la necesidad de ensayos confirmatorios en pacientes en determinados casos y en base a la evidencia científica disponible, porque los métodos analíticos han avanzado muchísimo y las pruebas in vitro seguramente permiten la caracterización casi completa de los medicamentos biológicos. Y echamos en falta un aspecto fundamental desde nuestro punto de vista, que es la necesidad todavía de hacer campañas de concienciación sobre los medicamentos biosimilares dirigidos a la población. Insistimos en este punto, creíamos que debería ponerse de manifiesto en el marco de la estrategia, porque creemos además que estas campañas de concienciación deben ser lideradas y promovidas por las agencias reguladoras y por los Estados miembros. Pero efectivamente todas estas iniciativas es seguro que van a mejorar, o creemos que pueden mejorar, la competencia y por lo tanto promover la utilización de biosimilares a favor de una mejor sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Muy bien. Gracias. Esto es una cuestión que evidentemente podemos volver a ella. Yo no quería dejar ningún tema sin tratar. Luego es un tema que volveremos, como digo. Yo quería preguntarle ahora a Isabel, porque como compañía, vosotros estáis lógicamente implicados también en cuestiones que bordean con otras estrategias de la Unión Europea, como es el Green Deal, los temas de sostenibilidad. ¿Cómo ves la conexión entre este documento, esta estrategia farmacéutica y otros documentos como el documento del Pacto Verde de la Unión Europea? Esa, digamos, confluencia, ¿se sostiene dentro del documento? Sí, yo creo que al final todo va hacia donde tenemos que ir, que es a reforzar, ¿no? Y que sea estratégico para todos, pues esta sostenibilidad en todo, este mantenimiento del planeta, esta industria limpia. Y yo pienso que aquí la industria farmacéutica, pues la verdad es que ya muchas industrias querrían ser como la nuestra, que yo creo que la gestión de los residuos, que ya por todas las normas que estamos ya súper acostumbrados es un sector súper regulado, pues realmente pues tenemos muchos pasos también de mejora, pero también es cierto que realmente ya muchos sectores querrían ser como nuestro sector, como nuestra industria, que pienso que es una industria en este sentido de ejemplo, de industria pues que tiene una gestión de la energía y sobre todo de los residuos. Igual sí que en el sentido de la energía pues se está trabajando muchísimo, todos los laboratorios en ir incorporando pues estas energías renovables, también incluso pues la economía circular pues también tendrá que formar parte pues de nuestro ADN, y yo creo que todo va apuntando a lo mismo. Tenemos que ser más respetuosos con el medio ambiente, tenemos que hacer una industria sólida, tenemos que hacer un sector de la salud estratégico también consolidado y que nos permita esta resiliencia que estamos que nos ha puesto de manifiesto, ¿no? Esta pandemia, así que todo va apuntando como a lo mismo para mí, a estos vectores, ¿no? Que muchos temas que han ido saliendo, ¿no? Pero desde medicamentos innovadores tenemos que apostar por esta investigación, también la medicina personalizada, regenerativa, a todas estas nuevas terapias avanzadas pues que también nos abren
una luz, pues tenemos que estar preparados, tenemos que impulsar esta investigación, pero preparados también para industrialmente poder ser sostenibles y ser también independientes, digamos, ¿no? A nivel europeo, de poder tener toda la cadena de suministramiento y toda la cadena de valor dentro de Europa. Yo creo que esto es lo que el COVID también nos ha enseñado, que Europa pues estaba apostando más por temas de precio, y aquí pues pensamos, ¿no? y que aquí lo importante es apostar por esta cadena de suministramiento que da esta calidad, y que este valor a precio-calidad de unir toda la cadena es lo que nos hace pues más fuertes y nos hará pues más competitivos, y bueno, pues al final llegar con estos productos cuando sean necesarios a toda Europa, más allá también, pero por supuesto pues tenemos que garantizar a nivel europeo pues esta flexibilidad y resiliencia a la hora de poder gestionar nuevas pandemias, ¿no? Así como también volver a estar pioneros en esta innovación, y en esta innovación también acompañada de la pata industrial, que yo pues sigo remarcando que es toda la cadena que es necesaria, porque pues tenemos que seguir apostando por la investigación, pero apostando que toda la cadena nos quede bien atada, que esto es lo que nos da más fuerza para poder ser realmente un sector fuerte. Muy bien. Vamos a cambiar un poquito el tercio, a hablar de necesidades. El documento también insiste en el objetivo de atender necesidades no bien cubiertas, y específicamente habla de dos. En oncología pediátrica, por una parte, resistencia a antibióticos por otra. Hay muchas más, ¿no? Yo tengo la impresión personal de que también en el tema de las necesidades hay una tensión por debajo entre lo que para un país puede ser una necesidad prioritaria, para otro país otra necesidad prioritaria un poco distinta, dependiendo de sus circunstancias particulares, ¿no? Pero en todo caso, lo que se plantea es la identificación de necesidades, por una parte, y la incentivación para que esas necesidades sean abordadas desde el punto de vista farmacéutico. Y ahí plantean impulsar, porque por lo que yo también tengo entendido, no funciona tan bien como los mecanismos que se han puesto en marcha en Estados Unidos o en Japón, el programa PRIME para incentivar medicamentos que satisfacen necesidades que la Unión considera específicamente importantes, ¿no? ¿Cómo ves, Oriol, esta cuestión de identificar necesidades no cubiertas o no satisfechas o no bien satisfechas y plantear esquemas incentivadores para que se aborden por parte de las empresas tecnológicas? No, la verdad es que este punto es muy interesante porque yo creo que además la Agencia Europea, por ejemplo, ya consta, ¿no? Ya tiene plataformas para realmente potenciar este tipo de necesidades, ¿no? Pues, no sé, existe todo lo relacionado, por ejemplo, con la Orphan Drug Designation, ¿no? La designación de medicamentos huérfanos, ¿no? Que al final también es una plataforma para realmente incentivar, ¿no? Que estas enfermedades queden cubiertas. Y en relación al Prime, ¿no? Y otros mecanismos, ¿no? Que también existen, ¿no? Pues, por ejemplo, podría ser el uso compasivo, ¿no? O otros mecanismos. Sí que es verdad que al final estos son herramientas que permiten que este tipo de medicamentos lleguen antes al paciente, ¿no? Por ejemplo, el Prime, que no deja de ser una herramienta que lo que hace es que da prioridad a que tu producto o tu dossier sea revisado por las agencias reguladoras con un tiempo más, ¿no? más rápido, ¿no? de lo estándar. Por ejemplo, creo que a fecha de, ¿no? Ayer estuve revisando, a fecha de noviembre de 2020, por eso solo el 25% de las propuestas que se habían enviado a la EMA para poder obtener este Prime, ¿no? Esta revisión rápida de tu dossier, solo el 25% fueron aprobadas. Y la área terapéutica en la que había más peticiones era oncología. Y el segundo creo que ya era neuropatías, y el tercero creo que ya era enfermedades infecciosas. Así que, por ejemplo, el tema de la oncología sí que desde Prime o otras propuestas de la Comisión Europea, como por ejemplo los proyectos Horizonte, sí que el tema del cáncer es uno de los temas más importantes y en los que más se destacan. Y yo creo que aquí lo importante es realmente
dar a conocer este tipo de plataformas. Yo creo que también por los investigadores o por las compañías farmacéuticas o pienso también en pequeñas biotechs, a veces creo que falta un poco de que las agencias realmente hagan difusión y divulgación de este tipo de plataformas porque realmente pueden ser muy útiles. Por ejemplo, pues puede hacer que tu medicamento llegue al mercado 2-3 meses antes de lo que podría ser, o incluso más, de lo que podría ser un procedimiento estándar de registro. Así que creo que sí, que estas plataformas ya existen, pero yo creo que ahora los deberes es que se consoliden, ¿no? O sea, yo creo que para mí el trabajo en los siguientes años es que estas plataformas que ya existen se lleguen a consolidar y que realmente las empresas puedan hacer uso de este tipo de mecanismos que además lo hemos visto ahora con el COVID, ¿no? Cuando realmente han hecho, ¿no?, revisiones en tiempo récord de dosieres de registro. Y yo creo que también, igual esto no es, el documento no habla, pero yo creo que también es, y seguro que mis compañeros están de acuerdo, es al final, creo que también las agencias reguladoras tienen que realmente establecer unos mismos estándares, ¿no? No puede ser que la FDA, la EMA o ahora, ¿no?, la agencia de UK, que también va por su cuenta, que vayan cada una en su línea. Yo creo que también es muy importante que vayan todas alineadas en este sentido de poder dar también acceso lo más rápido posible a este tipo de medicamentos porque realmente si los pacientes lo necesitan, ¿no? Y todo lo que sea cortar tiempos, al final, pues puede ser que sea salvar vidas también. Gracias. Voy a hacer ahora una pregunta a todos, pero vamos, yo imagino que Isabel Isabel, José Ramón y Encarna probablemente, Oriol quizá tenga menos experiencia en esta cuestión, ¿no? Y es el tema el planteamiento de que como quiera que no se conoce bien o no se sabe o no se dice los costes de desarrollo de la investigación y en la manera que afecta a los precios de los medicamentos, todos los medicamentos más avanzados, bueno, pues todo el mundo está explorando nuevas formas de contratación, bueno, que en parte pues, pueden servir para compartir el riesgo, para bueno, posponer el pago, en fin, una serie de medidas. ¿Cómo veis vosotros esta forma de abordar el problema de digamos, de la asimetría de la información a la hora de fijar, por ejemplo, precios y garantizar el valor real, el valor en el mundo real que se produce por un medicamento en una población de pacientes? Empezamos por Isabel, por ejemplo. Bueno, a ver, realmente lo que sí que, bueno, es una pregunta compleja, digamos, tampoco estoy exactamente experta, es muy compleja de responder, pero lo que sí que pienso es que entramos también en una nueva era, que esto también es innovación, de buscar estos modelos más equilibrados y más justos de compartir riesgos, como comentabas, pero que lo esencial es que puedan llegar estos medicamentos innovadores a la población y que haya esta distribución socialmente justa y para ello pues también compartir estos esfuerzos, ¿no?, de curar de estas modelos que ya existen, ¿no?, de pues versus pagar cuando curan, estos modelos compartidos pues me parecen bien encontrados y que seguramente pues va también por ahí. Yo pienso que sí que es muy importante para impulsar, para ir adelante, pues que haya esta relación público-privada, incluso ya desde el inicio, ¿no?, sobre todo en temas más disruptivos y más pues esto, más complejos y nuevos, que exigen pues nuevos modelos de relación y realmente pues un incentivo pues para que puedan llegar y realmente pues a unas políticas de precios pues justas y siempre pues para llegar también con esta sostenibilidad que haga pues sostenible el sistema, ¿no? Es que es un mundo complejo. Yo realmente no soy experta en gestión de precios, pero sí que me parece que estamos delante de cambios de modelo. José Ramón, ¿cómo lo ves? Bueno, hay varias cuestiones aquí. Una cuestión
es relacionada con el tema de la fijación de precio, y los costes de la investigación. Y es un tema muy complejo, es un tema muy complejo porque claro, cuando se habla de costes de la investigación de un producto, hay que pensar que para llegar a ese producto ha habido que desechar varios cientos o incluso a veces miles de productos que alguien tiene que pagar el coste que ha tenido esa investigación que no ha llegado a ningún sitio. Por lo tanto, este es un tema muy complejo, que está sometido a mucha demagogia, no vamos a ocultarlo porque está ahí, a mucha demagogia en relación con la transparencia y con los beneficios y tal y cual, ¿no? La otra derivada que planteas, que me parece también muy interesante y quizá más práctica, más próxima a todos nosotros, son las nuevas fórmulas de acceso, las nuevas fórmulas de precio y reembolso. Y yo creo que aquí se han explorado alternativas muy interesantes, y que además yo creo que tienen buenos resultados, ¿no? Siempre y cuando juguemos en igualdad de condiciones las dos partes. Quiero decir, la industria farmacéutica y la administración. Cuando digo juguemos en igualdad de condiciones, quiero decir que las reglas en las que se van a aplicar esas nuevas fórmulas estén claras, estén pactadas, estén acordadas y sean además compartidas tanto en su diseño como en su ejecución por las dos partes, o incluso por las tres, porque deberíamos introducir también a los profesionales y a los pacientes. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de fórmulas como el precio-volumen, estoy hablando de fórmulas como los techos de gasto, fórmulas como los riesgos compartidos. Por cierto, cuando se habla de riesgo compartido y se dice, no, esto es una novedad y tal, a mí me gusta recordar que la primera fórmula de riesgo compartido fue con la atorvastatina, y de esto hace ya unos cuantos años, hace ya unos cuantos años. Por lo tanto, yo creo que junto a estas nuevas fórmulas de acceso, insisto, precio-volumen, techo de gasto, riesgo compartido, se están poniendo sobre la mesa otras iniciativas como el valor, el Valtermed, es decir, el medir el valor que tienen los medicamentos en resultados en salud, que yo creo que tienen recorrido y que hay que trabajarlas. Pero para mí el reto es más amplio todavía, es más amplio todavía. Quiero decir que tenemos que abordar también el coste que tiene, por ejemplo, la ampliación de indicaciones. Hoy en día, el hecho de que un medicamento amplíe sus indicaciones, lo que supone es que desincentiva la innovación, o el reto de pasar a pagar aquellos medicamentos, cómo se accede a aquellos medicamentos que se utilizan en combinación con otros que son de laboratorios distintos. Son temas que nosotros no hemos resuelto y que hay otros países que sí que han avanzado. Han avanzado en este pago por indicación terapéutica o en utilización de varios medicamentos. Y quiero aprovechar además para decir que a mí me preocupa mucho y me cambio por completo de escenario, pero me preocupa mucho cuando para hablar de eficiencia ponemos etiquetas a las cosas. Quiero decir que yo creo que es muy importante el que avancemos hacia la eficiencia de los sistemas sanitarios, pero eso no significa que tengamos que poner etiquetas en el sentido de favorecer a un sector o a otro en detrimento. Es decir, la mejora en la eficiencia no depende de que se favorezca el uso de los genéricos o de los biosimilares. No, yo creo que no. Nos equivocamos si hacemos ese planteamiento. Nos estamos equivocando. Igual que nos equivocaríamos si para el desarrollo de esta estrategia farmacéutica europea modificáramos los incentivos que hay a los derechos de la propiedad industrial. Yo creo que nos equivocaríamos profundamente, porque si desincentivamos la propiedad industrial, si desincentivamos los derechos que protegen la propiedad industrial, estamos haciendo un daño profundo a la innovación. Y si hacemos un daño profundo a la innovación, se lo hacemos también al acceso y a la equidad. Y esto es un tema que hay que meditar, y que hay que poner en sus justos términos. Muy bien. Oriol, ¿tú tienes alguna, quizá el enfoque que tú le puedes dar como empresa biotecnológica es más bien cómo podría la legislación farmacéutica favorecer la introducción de tecnología de vanguardia? ¿Has reflexionado sobre esta cuestión? ¿Tienes alguna opinión formada en un tema tan complejo como este?
Sí, nosotros somos realmente empresa de regulatory, o sea, nosotros hacemos y damos soporte sobre todo a empresas biotech y sí que es verdad que estamos como muy en contacto con empresas biotech o startups o de hecho también grupos de investigación que, que, mm, que están sacando, ¿no? Este tipo de productos de vanguardia, como bien dices. Y aquí yo creo el punto, y creo que realmente es un punto a trabajar conjuntamente entre la Comisión Europea, investigadores, reguladores, es el tema de la creación de nuevas guías. Yo creo que realmente hay una falta de guías regulatorias que puedan ayudar a estas empresas a sacar o a seguir adelante sus proyectos de desarrollo en guías regulatorias. Pues, por ejemplo, pienso en terapia génica, ¿no? En todo lo que son terapias avanzadas, terapias celulares, el tema de la nanomedicina, el tema de que ahora está muy de moda productos de impresión 3D. Realmente yo creo que hay una falta de guías que ayuden, ¿no? a desarrollar este tipo de productos porque, bueno, es lo que pasa muchas veces, que la ciencia va más rápido que la propia regulación. Y esto hace pues que las agencias reguladoras o las guías se vayan adaptando a medida que la ciencia va avanzando. Y yo creo que para potenciar, ¿no? y realmente ayudar a estas empresas que están desarrollando este tipo de productos de vanguardia, es el poder establecer guías pues, que te ayuden a resolver dudas sobre cómo realizar un estudio, ¿no? un programa preclínico o cómo abordar un estudio clínico de un producto de estas características. Yo creo que sí que la comisión tendría que trabajar, y de hecho hay ya draft, ¿no? de algunas guías, tendría que trabajar en este sentido conjuntamente con los investigadores que al final son los que más saben sobre este tipo de productos. No sé si te he resuelto un poco la duda. Me has ilustrado. Resolver esas cuestiones es más bien es harina otro costal. En este panel, aparte del moderador, hay otras dos personas que han estado han formado parte de la administración pública. Como no hay ningún representante de la administración pública, yo les voy a preguntar tanto a José Ramón como a Encarna, voy a empezar por Encarna, cómo la administración pública española puede ver este documento y cómo le puede afectar de alguna manera. Encarna. Bueno, el documento es amplio, ¿eh? Con lo cual, como Sí, ya sí, muy amplio. hemos ido comentando cada uno de nosotros, cómo podría afectar. Ligando esta pregunta con una pregunta anterior que habías hecho acerca de cómo esto puede afectar en el acceso que tienen los pacientes, por ejemplo, la estrategia apunta algunas ideas para también establecer modelos innovadores de acceso de los pacientes a los medicamentos. Y yo creo que son muy interesantes. Hablábamos antes del tema de la innovación, del tema de los incentivos a la innovación, y yo creo que deben existir. Pero hay que tener en cuenta que la estrategia también insiste en varios apartados acerca de la necesidad de una mayor transparencia. Tenemos que ser capaces de comunicar y de transparentar algunos de los datos que nos impulsan a tomar determinadas medidas desde la industria farmacéutica. Y yo creo que eso es relevante. La estrategia nos indica que hay que avanzar en esta transparencia para que además nos ayude a fijar un precio seguramente muy adecuado, incluyendo pues, toda la serie de posibles alianzas que se hayan tenido con sistemas públicos. También hablaba antes Oriol de cómo tanto para España como para el resto de los países es importante impulsar los medicamentos a través del programa PRIME. Y efectivamente este programa nos ha permitido, por ejemplo, que España fuera uno de los primeros países que ha incorporado las terapias avanzadas dentro de la financiación. Pero no cabe duda que el PRIME, precisamente por sus propias características de agilidad, también nos va a poner encima de la mesa medicamentos con incertidumbres, con alguna incertidumbre seguramente a futuro. Y por eso también es muy factible que los nuevos modelos de fijación de precio o de financiación se basen en estrategias de pago por resultado en salud. Ya lo hemos visto, y esto es especialmente relevante en el campo de las terapias avanzadas,
donde casi todas las terapias que se han financiado en nuestro país ya van bajo esta serie de modelos y apunta también a este cambio de modelo la estrategia. De hecho, la propia estrategia nos indica que tendremos que cambiar también los modelos comerciales con los que nos interrelacionamos administración e industria. Por ejemplo, en el campo de las terapias avanzadas, pues tendremos que abordar un modelo comercial que cambie del coste de tratamiento crónico al tratamiento con una sola aplicación. Tenemos patologías, normalmente a lo mejor de origen genético, que van a tener un desarrollo crónico, pero que con una terapia avanzada es posible que con una sola aplicación podamos abordarlas y podamos solucionarlas. ¿Cómo se van a producir estos modelos para abordar el cambio de coste? Y eso tenemos que empezar ya a pensarlo porque las tenemos encima de la mesa y la estrategia también lo pone ahí. Y otro aspecto muy importante que yo creo que puede afectar especialmente a España es también una aproximación en el campo de la colaboración pública-privada, que también pone encima de la mesa la estrategia, que es la Asociación para la Innovación, como un modelo que puede permitir que las etapas, todas las etapas del desarrollo del fármaco, desde la investigación, fabricación, comercialización, puedan hacerse de la mano en colaboración público-privada. Y esto es especialmente relevante en España, sobre todo en el campo de las terapias avanzadas, de las terapias celulares, donde en España tenemos un amplio número de investigadores que están seguramente en la cúspide europea e internacional y somos muy capaces de hacer llegar a pacientes estas terapias en el marco de esta Asociación para la Innovación, que además tenemos la ventaja de que está prevista en nuestra Ley de Contratos del Sector Público. Muchas gracias. Vamos un poquito ya, nos quedan pocos minutos y no quisiera dejar de tocar otro tema. Isabel, uno de los objetivos, además de los especificados al principio, casi en el preámbulo de este documento, es precisamente el alcanzar la autonomía de una Unión Europea en producción de medicamentos. Lo que es factible, este es un desideratum del documento. ¿Qué habría que hacer para que esto sea factible? No, realmente para mí este es un objetivo súper importante y relevante, como ya estaba comentando, para esta como consolidación del sector. Necesitamos reindustrializar Europa y en este sentido pues empezar a apostar por esta industria que en nuestro sector es la industria farmacéutica, que durante un tiempo, pues como comentaba, pues igual se ha apostado más para buscar precio, irnos a otros mercados y perder este control de la cadena de suministros, que para mí es esencial para poder pues asumir el reto completo, ¿no? de innovar, de llevar a estas nuevas soluciones en salud a los pacientes y también incluso pues que todo está imbrincado en que también es la forma que tendremos también de controlar pues este Green Deal y de poder asegurar pues nuestros procesos y de asegurar nuestra calidad y de asegurar pues y esta cadena de suministramiento es imprescindible y Europa había perdido este tren. Nos hemos dado cuenta pues que estábamos dependiendo de otros mercados y que estamos perdiendo también este liderazgo tanto en innovación como en industrialización. Y pienso que reforzar toda la cadena desde el principio con la investigación, pero sin dejar la industrialización, es básica para poder asegurar esta cadena, incluso esta transferencia y que tengamos una industria farmacéutica fuerte para que también pueda ser tractora de esta innovación, que esto es muy importante, ¿no? Porque es una cadena de valor que pues pasa a través de una investigación, pero luego para una creación de startups, que es el modelo de innovación que tenemos ahora para desarrollar de forma más ágil y manejar los riesgos de una mejor manera. Es el modelo que ahora hay de investigación para tirar adelante los proyectos más innovadores. Y luego pues nos falta en la cadena pues tener esta industria que sea suficientemente sólida para ser capaz de ser receptora de esta innovación y luego pues llegar y estos acuerdos con la administración, este trabajo
que desde el principio, pues desde el diseño de todo, tener en cuenta pues el paciente, por supuesto, como habíamos dicho, tenemos que saber incluir todas estas cosas, pero también incluir pues a la parte de pública, la parte más de administración y bueno, acompañarlo, por lo que también comentaba Oriol, pues de más guías que puedan ayudar, de tener una regulación pues más estable, que todo esto pues sean incentivos para poder desarrollar con éxito y fabricar en Europa. Enrique, si me permites, yo quiero Sí, por insistir en supuesto. esto porque me parece que es muy importante. Es decir, yo creo que hemos aprendido varias cosas, o estamos aprendiendo mucho con esto de la pandemia, ¿no? En esta soledad que estamos viviendo. Una de las lecciones que hemos aprendido está en relación con lo que acaba de apuntar Isabel, es decir, la dependencia que tenemos de los mercados extranjeros, China y la India, no para los productos innovadores, no, para los productos maduros. Para los productos maduros, productos que la competencia ha hecho que se sitúen en precios de producción que son inabordables en Europa. Porque, claro, las condiciones sociales que tenemos en Europa en cuanto a los derechos sociales y de seguridad social nos llevan a unos costes de producción que evidentemente no pueden competir con los costes de producción de China ni de la India. Pero eso mismo nos pasa dentro de la propia Europa. Por lo tanto, yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido es la importancia de tener una industria farmacéutica instalada en Europa, voy a decirlo más claro, instalada en España, potente, que sea capaz de producir también esos productos maduros, productos esenciales. Parece mentira, pero hemos tenido problemas para el paracetamol, para productos tan básicos como el paracetamol. Y hemos tenido que pedir a la industria farmacéutica española, que afortunadamente la tenemos, que reconvirtiera sus cadenas de producción para poder seguir suministrando productos que antes nos venían de terceros países y que Europa se había quedado sin ellos. Es más, que algunos países europeos también cerraron sus fronteras e impidieron la distribución en otros países. Por tanto, esta es una lección muy importante. Yo no sé si esto se llama reindustrialización, porque estamos industrializados, o se llama la repatriación de la producción de productos maduros que hemos sacado fuera precisamente primando el criterio precio sobre otros factores. Por lo tanto, Sí, esto me parece que es tremendo. Estamos ya casi fuera de tiempo, Isabel, muy rápido. No, que estoy totalmente de acuerdo y que en reindustrialización me refería en apostar por invertir más en las que ya tenemos, y son importantes, y apuntar que aparte del paracetamol, pues antibióticos, y en nuestro caso lo vivimos de primera mano, como productos que habíamos estado fabricando como midazolam, cisatracurio, que eran productos que se necesitaban en las UCIs, que habíamos dejado de fabricar porque se había apostado por precio a irlo a buscar fuera y nos quedamos sin producto y tuvimos que retomar estas fabricaciones y reorganizar nuestros planes de producción. Y realmente fue una crisis exhaustiva e intensa. Esto nos llevaría a una enorme discusión acerca de precio y valor y los criterios estrechos versus criterios más amplios. Bueno, yo creo que vamos a terminar ya esta mesa. Os agradezco muchísimo a todos vuestra participación. Creo que ha sido muy interesante. Yo creo que cualquiera no digo vosotros, sino cualquiera de los miembros de la audiencia que haya visto o haya leído el documento de la Unión Europea, Estrategia Farmacéutica, se dará cuenta que da para muchísimas mesas. Hay muchísimos temas ahí. Nosotros hemos tocado algunos y de los que hemos tocado solo la superficie, pero yo creo que ha sido en todo caso interesante. Debajo puede haber enormes debates sobre cuestiones muy trascendentes, como lo que habéis mencionado últimamente, lo del precio, también lo que hemos comentado en relación con la innovación y la sostenibilidad. Yo creo personalmente que son debates que nunca se van a resolver por completo, es materialmente imposible, pero lo que es deseable es que vayamos acercándonos hacia fórmulas que sean, digamos, más productivas para el conjunto de la ciudadanía, para los países y para la Unión Europea. Es un poco el objetivo que imagino que se ha marcado esta nueva estrategia. Bueno, pues muchas gracias a todos, a los cuatro, y yo creo que con esto
quienes nos están manteniendo la mesa, pues yo creo que ya vamos a desconectar para pasar dentro de un rato a la siguiente mesa de esta misma jornada sobre este foro sobre innovación y salud de ASEBIO. Gracias.